Hola, ¿qué tal, queridos pacientes, amigos y a todos ustedes que nos siguen? Los saludamos con mucho gusto y bueno, Moni, nuevamente hoy para traerles un nuevo tema, pues que es muy del día a día y que pasamos muchas veces por alto. Hola Yare, mucho gusto de estar nuevamente aquí en este podcast y ahora por YouTube también de Bien Nutrir. Efectivamente, bienvenidos todos a este nuevo episodio donde podemos hablar de un tema también muy bonito y muy casual, muy del día a día, que pues es exactamente... Ay, Moni, no sé ni cómo Así es. decirlo, pero bueno, cuando la alimentación nos enferma, Es ¿no? algo un poquito Que es difícil como un para shock, nosotros, es la un es verdad. O choqueante sea, porque sí. siempre pensamos que la alimentación nos va a ayudar. Claro, y a lo largo de este podcast, pues es lo que les hemos transmitido, ¿no? La importancia de tener una buena alimentación y cómo nos va a beneficiar. Pero bueno, no podemos negar que existe otro lado y que tenemos que poner mucha atención en esto. Hay un proverbio, Moni, que dice que cuando la alimentación es mala, pues el medicamento no funciona. Así Y es. que cuando el medicamento no funciona y la alimentación es buena, es suficiente, ¿no? Pero también puede ocurrir de manera contraria, que cuando nosotros tenemos una mala alimentación, pues también nos va a enfermar. Definitivamente, Yare, creo que esto es en lo que nos debemos de enfocar como profesionales de la nutrición. Muchas veces estamos pensando efectivamente que todos los alimentos que comemos son para un beneficio, sin embargo, o por el contrario, a veces tendemos como que enfocarnos en los alimentos que nos han dicho que no se deben de comer Claro. y de plano los satanizamos un poquito o los prohibimos y los evitamos totalmente. Entonces, esta parte, creo que por ahí debemos de empezar, de que lo dijimos hace muchas temporadas en un podcast, en el primer episodio, cuando hablábamos de las leyes de la alimentación Ujú. y de que todo debía ser como en equilibrio y procurar variedad. Esto es muy parecido, solo que hay que identificar esos alimentos que no son tan, pues, adecuados para nuestra salud. Claro, porque en realidad no es que ahora con esto queramos contradecirnos, ¿no? Con todo lo que hemos venido diciendo, pero la realidad es que desafortunadamente hoy día estamos muy rodeados y tenemos una alta disponibilidad de estos alimentos que tú bien acabas de decir que tenemos que identificar, ¿no? Ajá. Porque cuando los consumimos no van a tener un beneficio para nuestra salud. Y en realidad muchos de ellos ya los hemos mencionado en diferentes episodios, solo que hoy sí nos vamos a resaltar con este título de por qué nos pueden enfermar, ¿no? Y en qué son y en dónde están contenidos y cuáles son los riesgos que implican pues, si los estamos consumiendo. Sobre todo eso, los riesgos que implican a la salud, porque muchas veces nos han comentado de ellos de que, no, pues si comes un exceso de grasas saturadas, el corazón, te puedes enfermar, pero son cosas como muy inespecíficas. Entonces, el aprender a identificarlos, como bien dices, nos ayuda muchísimo a que, bueno, no solo a no consumirlos con tanta frecuencia o así de plano algunos eliminarlos, pero también están muy conscientes de los riesgos ya particulares que pueden desencadenar alimentos Sí, o productos que estén elaborados con un ingrediente u otro que no hace del todo bien a nuestro cuerpo. así es, Moni. Ya en algún momento, en algún episodio hablamos de las grasas y pues hacíamos esta clasificación de lo que tú acabas de mencionar, grasas saturadas, grasas trans, grasas insaturadas. Y justamente si nos quedamos de este lado de las grasas trans, de las Ujú. grasas saturadas, estas son las que están contenidos en alimentos que podrían perjudicar a nuestra salud, ¿no? Las grasas saturadas finalmente tampoco podemos negar que están presentes de manera natural en ciertos alimentos. O sea, Ujú. cuando alguien se come un corte de carne y que lo disfruta mucho, pues también Pues está ahí va con consumiendo las grasa grasas. saturada Ajá. y la única manera de evitar
ingerir esa grasa sería no comiéndote ese corte de carne, ¿no? Ahora, el corte de carne no tiene ningún problema si Claro. es de manera ocasional y si es integrado con algunos complementos, por ejemplo, con una ensalada o con otro tipo de alimentos, ¿no? Sí, Pero no y al es, final ahí pues resaltamos su valor proteico, ¿no? ajá, O sea, por eso no lo estamos comemos la comiendo. carne como Claro. fuente de proteína, sin duda. Y el problema es cuando lo acompañamos, por ejemplo, de papas fritas o papa al horno, Con que va con mantequilla. mantequilla, con tocino, con otros condimentos ahí que le ponen, que sin duda pues está muy rico, pero nutricionalmente le quitamos ese valor a ese producto que estamos consumiendo. Sí. Y le damos una etiqueta errónea a que la carne está prohibida o que no es un alimento que debamos de consumir. Ujú. Muchas personas se acercan con nosotros y de repente, pues yo creo que a ti te lo comentan, a mí me lo comentan con frecuencia, Yare, de que no comen la carne por eso, ¿no? Porque han escuchado que es mala y o que de repente por ahí se las prohíben y cuando uno les explica que no es eso, sino simplemente la frecuencia con la que la consumen Las y la preparación o cantidades. las cantidades, pues la visión de las personas cambia porque dicen, ah, ok, sí me la puedo comer, pero es una porción menor y es obviamente acompañada de otras cosas. Sí, y esto siempre se los hemos dicho desde una perspectiva de salud, en la que una persona está sana o aparentemente sana, ¿no? Porque ya sí hay ciertas condiciones de enfermedad que pues nos van a llevar a limitar su consumo. Ujú. Pero justo esta buena fuente de proteína que tiene una grasa saturada por naturaleza, combinada con la mantequilla de la papa, que ya es una grasa trans, eso es particularmente lo que nos podría enfermar. ¿Cómo nos podría enfermar? Porque va a incrementar nuestros niveles de colesterol, sanguíneos, El sodio que puede tener o depende de la preparación y también y nos hace mal claro, al corazón. y si es, por ejemplo, algo que es alto en sodio, pues indudablemente también va a repercutir en nuestra presión arterial, ¿no? Sí, y de ahí, Yare, vamos como formando platillos o menús que no son tan aptos. O sea, vamos poniendo, por ejemplo, la carne, le vas poniendo las papas que decíamos, el tocino, le vas acercando el sodio o si todavía lo consumes con la sal de mesa, la bebida que pediste, que puede ser un refresco, puede ser Que una tiene bebida sodio, alcohólica, tiene sodio, azúcar. azúcares simples. Entonces, eso es lo que va haciendo ese ambiente y no necesariamente el alimento como tal solito, lo que no es tan bueno para nuestra salud. Sí, y por eso quisimos resaltarlo desde esta perspectiva, porque generalmente les decimos, ah, bueno, una proteína animal con una proteína vegetal es muy bueno, pero no vemos el lado negativo de lo que podría estarnos ocasionando el exceso en el consumo de ese alimento, de ese producto y ese aporte pues de sodio, de grasas saturadas, más todos los complementos, ¿no? Porque al final, no podemos, así como hemos insistido mucho en los beneficios de la alimentación equilibrada, completa, suficiente, inocua, pues el que tengamos muy presentes, no como tú le decías hace rato, no con la idea de, ah, ya no me lo voy a comer, sino de tener esta conciencia de decir, no puedo comer este exceso porque sé que me va a provocar problemas cardíacos, ¿no? Por ejemplo, el exceso en el consumo de grasas trans está asociado no solo con el corazón, sino con enfermedades, eventos cerebrovasculares, ¿no? Ajá. Y eso es algo que muchas veces no tenemos como tan presente y no decimos, ay, por comerme el tocino envuelto con mantequilla y más, por eso no, o sea, no asociamos problemas de ese tipo, De otro tipo, ¿no? claro, está asociado con cáncer, con otro tipo de procesos inflamatorios de nuestro intestino, o sea, con muchos procesos esta parte. Y también nos sirve, Yare, en el sentido positivo, en ese contexto de cambiarle a la comida ese rol que tiene, pues de que también las personas no encasillen la buena alimentación con que, pues es que solo comiendo salmón, o solo Claro. pescado, o solo pollo, y la carne la dejo de lado. Digo, ahorita ya nos clavamos un poquito con la carne, pero se trata como de eso, de que la gente aprenda que no solamente es bueno
el salmón o algo que me cueste muy caro y que le quite o le dé un valor agregado a un platillo. No es eso, Sí. sino realmente aprender que lo dañino de ahí, ya decíamos, es cierto ingrediente y es cierta cantidad en específico. Sí, porque incluso ahora que mencionas al salmón, ¿te acuerdas, Moni, que hace un año cuando hablamos justo de omega 3 decíamos que el salmón finalmente contiene mercurio? Entonces, imagínate a alguien comiendo salmón todos los días, pues al rato va a tener una, a nivel sanguíneo, pues una toxicidad, ¿no? Por ese consumo de mercurio. Exacto. Entonces, eso, por ejemplo, nos podría dañar también, Ajá, ¿no? si por ejemplo yo soy como muy asidua comedora de atún, entonces sí, estoy consciente de que no puedo hacerlo todos los días, pero trato de buscar como que esa opción de, pues sí, no carne todo el tiempo, de repente el pollito, de repente sí busco darle como más variedad, pero siempre también enfocándome en la porción que me toca, en la actividad física que estoy realizando, en una serie de factores que constituyen ese ambiente donde tú comes y que también es importante mencionar porque daña o ayuda a tu salud. Sí, sí, al final podemos obtener tanto el beneficio y al mismo tiempo puede representar un riesgo para nosotros, ¿no? Tú lo decías ahora que mencionabas el tema del cáncer. Si asociamos, por ejemplo, el, el tocino que tiene mucho sodio, las margarinas que tienen sodio, y los embutidos que tienen sodio están súper asociados a cáncer de colon, a Sí, cáncer de estómago, y por todo, ejemplo. todo está asociado como al sodio, o sea, hasta el agua, decíamos, las botellas tiene sodio. Claro. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes, muy cuidadosos de eso que estamos comiendo para que realmente no nos haga daño. Y eso puede ser, digo, estamos hablando ahorita como de las grasas saturadas, pero se me ocurre también fibra, por ejemplo. Ujú. Fibra en exceso también va a dañar nuestra salud, o sea, muchas veces, Es que pueden ser los dos sí, polos, nos ¿no, puede Moni? El llevar. exceso de fibra, Ujú. pero la falta de la misma Alguna vez también. hablábamos también, no me Sí, acuerdo si sí de la fibra, sí. pero es real, Yare, o sea, sí te puede llevar o sea, te puede ayudar muchísimo a que tu salud esté bien o te puede empeorar un cuadro de alguna sintomatología que tú tengas y que si no hay la asesoría de un profesional de la salud, uno se sigue comiendo la fibra o por ejemplo, muy común en la consulta, que de repente te dicen, pues yo soy consumidora de cereal, muchísimo cereal, y cuando tú les explicas de, bueno, pero se está rebasando ahí la cantidad de fibra que se debería de comer, y Y, aparte no hay consumo de agua, y aparte no hay actividad física, ujú. ya las personas como que Y se... entonces lo que generas es una obstrucción intestinal Sí, por ese consumo inadecuado de fibra, ¿no? Porque no es de que tengo estreñimiento y entonces como fibra en los alimentos y aparte me tomo un laxante y pues no, o sea, no funciona de ajá, esa y hay manera. personas que viven con eso, que están muy acostumbrados a que, pues como mucha fibra, luego tengo estreñimiento, pues me tomo un laxante o algún otro complemento, pero nunca se nos ocurre pensar, es que no estoy tomando agua, ¿no? O de repente cuando tú interrogas, sí que si tomamos agua, pues te salen con que sí, tomo muchísimos líquidos, tomo electrolitos, tomo este té, tomo la bebida verde, los Sí, jugos y verdes. fíjate, ¿no, Moni? Ahí vienen muchos Que errores. inofensivo podría parecer el tomar un electrolito, pero Ajá, entonces estamos hablando del sodio, me regreso un poquito, de es un cómo puede problema. afectar a la presión arterial, y al final entonces sumamos y sumamos. Cuando hablamos justamente de ese episodio del sodio, decíamos que el sodio está presente en todo, entonces sí, sí, incluso en aquello que parece inofensivo, tenemos que considerar que si no tenemos un equilibrio en el consumo de nuestros alimentos, nos vamos a poner en riesgo, definitivamente, ¿no? Definitivamente, eso es innegable. Si no hay un equilibrio y si no hay una conciencia, como siempre lo decimos, el riesgo es muy alto porque esas son las cositas que de repente se trabajan en la consulta o en la asesoría nutricional. Ya hablábamos el episodio previo del coaching, esos son los pequeños pasitos donde vamos uno diciendo, no, hay que cambiar
esto por esto. Aquí trata de comer mejor esto o esto. Hay quien te dice, por ejemplo, yo como mucha tortilla, entonces pues la fibra y todo. Y de repente te vas enterando que es integral, que es de harina, De perdón, harina. y que no es integral ni siquiera. Entonces, ahí es donde pues viene un proceso de explicarles, de decirles, no, hay que cambiar esto por esto. Hay que sugerir la fruta en vez del jugo, que eso es un error, por ejemplo, al menos en los niños es muy común, de que pues sí se toma su jugo todos los días Y está tomando y está azúcar. tomando la fruta y todo, y tú, no, la fruta y todo el azúcar del mes. Claro, Entonces hay que quitarle eso y hay que enseñarle que mejor la naranja en trocitos en lugar de 8 naranjas para hacer como así de un jugo. vasito. Entonces, Porque es una así de azúcar, ya sí, ni siquiera es la fibra de la naranja, de hecho ¿no? se me ocurre que deberíamos de hacer un episodio como de las porciones y más o menos trabajar un poco con esto, porque la gente tiene muchas dudas de verdad de lo que es una porción. O Sí, sea, a ti seguro que te pasa de que te dicen una taza y tú viene la clásica explicación de, pero ¿cómo es su taza? O sea, pues aquí pues está mi aquí está, taza ¿no? Y la taza de medidora. café es Sí, así. Entonces, como, no, 240 mililitros, es así. Entonces, para eso existen incluso en la consulta modelos de alimentos, hay medidas ya, hay patrones como, por ejemplo, la jarra del buen beber, o sea, muchas cosas que se pueden utilizar para que las personas, incluso en los alimentos, ¿no? El modelo con los dedos, de ir marcando las porciones, sí. es muy útil y te vas dando una idea de que me estoy comiendo 4 veces lo que debo de comer. Sí, Y es por eso esta es la parte impresión de las choqueante. porciones es importante, porque hablando de lo que nos enferma en cuanto a lo que consumimos, pues también el consumo incorrecto en la porción que nos ¿Cuánto nos corresponde al comemos día, enferma? o sea, nos puede enfermar, ¿no? Entonces, como para ir rescatando y no perdernos de esto que nos puede enfermar, o sea, decíamos las grasas trans, las grasas saturadas, el sodio, los Los azúcares, azúcares ¿no? simples, por ejemplo, ¿no? O sea, los que de verdad no necesitamos en la parte de la alimentación. O sea, yo no necesito ponerle más azúcar a una fruta. Ujú. ¿No? O sea, si yo me estoy sirviendo la naranja, no necesito de repente ponerle ahí tantita azúcar de Sí, más. porque es como con la grasa, ¿no? O sea, el azúcar ya está contenida en la fruta, entonces para no comernos ese azúcar tendríamos que no comer fruta. Pero entonces nos perdemos todos los beneficios de la fibra, de las vitaminas que nos aportan. Entonces, ese azúcar que está dentro del alimento, sí, esa Ajá, sí el se azúcar vale, natural, pues no hay pero forma de que se si, lo si quitemos. hablamos de el azúcar mascabado, al final es azúcar Ujú. que ya no tendríamos que consumir y que su exceso nos puede provocar un incremento de triglicéridos, puede contribuir a diabetes o al mal control de la diabetes, Sí, ¿no? claro. De pronto también a resistencia a la insulina, pancreatitis, ahora se ha visto también, hay una asociación en el consumo elevado de azúcares refinados e hígado graso, Ujú. ¿no? Entonces, al final, ese azúcar que no está dentro del alimento es el que tenemos que evitar. Yo sé que cuesta trabajo Mucho decirle trabajo, no de pero sí. pronto al bocadillo o a nuestro postre favorito, sí, a todos nos cuesta, pero es importante que vayamos siendo cada vez más conscientes De de lo que qué te es lo que estás me estoy comiendo. comiendo y cómo o me puede beneficiar o cómo me puede enfermar, Ajá. ¿no? Y la verdad es que no es necesario, en el caso, por ejemplo, de los azúcares, no necesitamos endulzar realmente nada. O sea, esa parte se puede trabajar, el acostumbrar al paladar a que no necesita cosas tan dulces. Y la gente se sorprende de verdad de que después de cierto ritmo en la alimentación o de que cambias, te van diciendo solitos. Estoy sorprendida de que efectivamente he cambiado mi forma de comer y no necesito comerme el pastelito después de comer, ¿no? No quiere decir que nunca en la vida se van a comer el pastelito, como dice Yare, pero sí entender que todos los días no es necesario, Claro. que puedo sustituir mi antojo de algo dulce por otros alimentos que me van a nutrir o que al menos, si no me van a nutrir, por lo menos no me van a quitar nada de mi salud. Ujú. O sea, que te pueden ayudar a que cumplas esa parte de la gula,
no gula, sino de la saciedad que te pueden producir, o sea, de la ansiedad que se tiene y que lo podemos hacer de una manera muy, muy saludable, Yare. Y esto es con los azúcares simples, pero hay muchos otros elementos o aditivos en los alimentos que nos pueden enfermar. Sí, y nos concentramos ahorita en esto porque si nos ponemos a hacer un análisis, O porque es lo pues, más común. es que es eso, es lo más común porque está presente en todo, en lo natural, pero también en todo lo procesado, Ajá. ¿no? Entonces, si tenemos mucha conciencia en esto que contiene lo que me voy a comer, pues va a ser muchísimo más sencillo que yo pueda tener control de esto que estoy consumiendo. Claro. Y no nos podemos ir, Moni, sin decir que por las bebidas alcohólicas, pues también nos Out. van a enfermar. Sí, es inevitable y sí, ahí siempre creo que ha sido como la parte de con nutriólogos, ¿no? De que nos dicen, ¿por qué siempre nos quitan? Pues porque desafortunadamente, queridos amigos, sí son los que tienen más aporte energético, calórico, de grasas y de muchas cosas. O sea, ahí sí no es algo que nosotras nos hayamos inventado. Y por más que quieran hacerle de que pues tomo una bebida destilada, tomo lo más natural, no le agrego refresco, de todas maneras lo tiene y a la larga se van a ocasionar un daño a su salud. Entonces, pues evidentemente que jamás lo recomendaremos, pero recuerden que no todo es como de prohibición, solo que sí hay que tener mucha, mucha moderación en el consumo de Sí, estos y productos. como alguna vez lo comentamos, todo lo que está procesado, Pues te va a llevar algo. indiscutiblemente, y que no es natural, pues va a tener más riesgos a nuestra salud que a todo lo que es natural, que debemos de consumir en la porción que nos corresponde definitivamente, ¿no? Así es. Así que, Yare, pues ya lo sabemos todos, a tratar de leer más el etiquetado, a informarnos más de lo que comemos, a ver por nuestra salud, porque ya vieron que los alimentos también pueden enfermar cuando no son las condiciones adecuadas para ello. Así es, cuando no es lo que nosotros requerimos, muchos de ellos pues están asociados a obesidad, entre muchas enfermedades, así que bueno, pues confiamos en que todos vayamos poniendo más atención en lo que consumimos en el día a día, pues con la finalidad que siempre les hemos querido transmitir, ¿no? Tener pues salud y gozar de una buena calidad de vida. Así que, Moni, pues por hoy con esto nos quedamos, pero seguiremos por acá dándoles más información que nutra. Que nutra. Así es. Síganos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram. Pueden visitarnos de manera personal en el consultorio en la Torre 2 del Sanatorio Florencia En y Toluca, Estado de seguirnos México. en nuestro canal de YouTube también. Así es, pues ahora estamos más en contacto, viéndonos, conociéndonos, y pues es un gusto siempre traerles información. Y hasta la próxima. Adiós. Bye.